23 vamos a conversar desde Friburgo con el señor Jean-Michel Simon, jefe de la sección América Latina del Instituto de Derecho Penal Extranjero e Internacional. Él fue asesor de la iniciativa para la ley contra el crimen organizado que se está implementando y que coincide con la captura de Benedicto Jiménez y la orden de captura de Rodolfo Arellano. A ver, señor Jean-Michel Simon, muy buenos días. Muy buenos días a ustedes. ¿Qué cosa es lo que se busca con esta norma? ¿Qué es lo que se hizo desde el Ejecutivo por medio del Ministerio de Justicia? Porque efectivamente el escándalo, como usted tiene que saberlo y lo tiene que haber advertido, es pues que en verdad nos preguntamos, pero ¿cómo es posible que esto no se haya percibido, investigado en su momento y se ha dejado crecer una verdadera monumento a la inmoralidad y sobre todo pues a la libertad de acción? Bueno, obviamente como extranjero y estando muy lejos del Perú, yo no les podría dar una respuesta en cuanto a datos concretos que darían una respuesta sobre la capacidad de investigación de los órganos de investigación, ni tampoco sobre la idoneidad de los funcionarios que estaban a cargo de esas investigaciones. Pero lo que sí les puedo hablar es un tema que es el marco normativo, ¿no? Yeah. Y cuando estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de redes, tal como ustedes acaban de descubrir, de una cierta complejidad que normalmente para el derecho penal y sus medidas de investigación son tan complejas que no son investigables bajo los patrones normales. Entonces, por eso, hace 3-4 años se generó la idea de crear un marco normativo especial para ese tipo de delincuencia. Eso se logró finalmente con la aprobación de la ley contra la delincuencia organizada, que fue aprobada el año pasado y que entró en vigencia hace unos días. ¿Qué hace esa ley? ¿Qué ventajas aporta? ¿Cómo? ¿Qué ventajas? Bueno, primero aporta un concepto que hace con que los órganos de investigación criminal tengan clarísimo cuáles son las conductas determinadas que generen problemas para sus propios órganos de investigación, por un lado, y que les abren la posibilidad de aplicar determinadas medidas de investigación que van más allá de la investigación común y corriente. Luego, después, también esa ley genera, a partir de mecanismos procesales, una mayor disponibilidad de evidencias. Cuando hablo de eso, estoy hablando de las medidas especiales de investigación que, si bien están arregladas en el Código Procesal Penal nuevo, están muy específicamente referidas en esta ley contra la delincuencia organizada. Tercer punto, también se incrementan las posibilidades de una acusación sin, obviamente, que se suponga vulnerar el debido proceso. Y por cuarto, se incrementa la posibilidad de una condena con un arreglamento de la colaboración eficaz un poquito más sofisticado que haya existido hasta ahora. Y por último, y eso es de una importancia mayor, se concentra la jurisdicción en materia de delincuencia organizada en la Sala Penal Nacional, ¿no? Esos son los seis puntos estratégicos que aporta esta ley para que los órganos de persecución penal puedan hacer su trabajo. Para que se cumplan a plenitud estas reformas, estos cambios, estos objetivos, ¿cuánto tiempo debe transcurrir? ¿Qué cosa debe ocurrir ya propiamente en la organización misma del sistema judicial? Bueno, en cuanto al Ministerio Público, el Ministerio Público tendrá que tener una infraestructura que permita, primero, generar una idea clara y precisa de cuál es el objetivo de la persecución. Cuando hablo de eso,
muy abstracto, siendo muy concreto, yo necesito una unidad de análisis que pueda juntar los diferentes elementos de una delincuencia compleja para luego después generar un caso estratégico para los órganos de persecución. Luego, este Ministerio Público y la Fiscalía tendrá que tener, segundo, órganos de la policía idóneos, no corruptos, que estén haciendo su trabajo de investigación de campo. Y luego después, cuando esté el caso y la posibilidad de presentar la acusación, tendrá que tener el Poder Judicial jueces especializados en la materia que puedan realmente dar una lectura a un caso como este que va más allá de los casos que normalmente tratan, ¿no? Y eso, bueno, el Perú tiene antecedentes en eso, es decir, no es que eso sea una novedad para el Perú. Los casos que al principio de la década pasada se juzgaron en el caso de la corrupción de Montesinos y del expresidente de la República, eran casos de delincuencia compleja, y ahí sí ya el Poder Judicial y la Fiscalía demostraron su capacidad de hacerlo. Hoy en día las cosas son, sin embargo, de una masividad mucho más grande que hace más de 10 años, y es por eso que el sector de justicia del Perú necesita trabajar de una forma mucho más sistemática ese tema, y esta ley da los fundamentos para esto. Claro, entonces estamos hablando de un mediano plazo. Sí. Bueno. De corto plazo, las reacciones que se pueden dar en cuanto a la neutralización de la criminalidad organizada son como los recursos que en este momento tiene el sector de justicia, ¿no? Es decir, los recursos que yo en este momento creo son lo suficiente para elevar 2, 3, 4 casos grandes ya, deben incrementarse de una manera muy considerable para poder alcanzar el objetivo de neutralizar esta amenaza del crimen organizado que en el fondo se puede detectar en muchas partes del país. Muy bien. Bueno, señor Jean-Michel Simón, muchas gracias por estos alcances. Muy buenos días. Sí. De nada. Adiós. 9:31 de la mañana. Buenas tardes.